Yo creo que esa es la pregunta que cada una de las parejas que vienen con un tema de fertilidad a la clínica se han hecho. Porque ellos sí y yo no. O sea, no me sorprende que la tasa de embarazo ahorita está bajando, pues creo que da pie a todo lo que está pasando. Es la única enfermedad que es de dos personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Carlos Arcibia, que tiene más de 7 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Querétaro. El doctor Arcibia es ginecólogo y tiene o trabaja con su papá en una clínica de fertilidad. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, Cool, ¿cómo estás? Encantado de estar acá con tu audiencia, compartiendo este espacio que, dicho sea de paso, es admirable ahí todo el esfuerzo que hacen ahí por la difusión de la medicina, de todo lo que hacemos en otros lados. Es admirable todo el trabajo que hacen. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues empecemos. Nuestro tema es factores que afectan la fertilidad tanto para la mujer como el hombre. ¿Qué se considera como factores que afectan la fertilidad? Bueno, en el mundo de la infertilidad, como siempre platicamos aquí en la clínica, la realidad es que, como lo decía hace un momento, es un mundo, es extremadamente vasta la cantidad de factores que pueden llegar a afectar la fertilidad, porque la infertilidad tiene la peculiaridad de que es la única enfermedad que es de dos personas, ¿no? Todas las enfermedades, pues bueno, son estas situaciones individuales, estas enfermedades que cada persona tiene, pero aquí estamos contando a dos personas, que finalmente cada una de ellas va a traer su aporte o su granito a la complejidad de no poder concebir un bebito. En ese sentido, pues sabiendo que literal todo puede causar infertilidad, el esfuerzo que se hace a la hora que estudiamos a una pareja infértil, pues siempre hace compartimentalizado en algo que se llaman factores, ¿no? O subfactores, donde principalmente pues la división más importante pues es el factor femenino y el factor masculino. Entonces, cada uno de estos factores se subdivide además en causas metabólicas, causas patológicas, causas hormonales, causas anatómicas, causas infecciosas, ¿no? Causas inmunológicas, es decir, una serie de cosas, ¿no? Que al final llegan a un todo, ¿no? Que es la dificultad de poder tener un bebé. Entonces, en concreto, respondiendo a la pregunta, pues bueno, la realidad es que un poco de todo y nada, todo puede causar infertilidad, ¿no? Y a su vez, pues todo puede tener un impacto allá. Yo lo categoricé de esta manera para irnos, así me encantó cuando usó la palabra factores, porque lo categoricé de esta manera para irle preguntando y nos vamos a ir por las 3 categorías o 4 principales que encontré, tanto para la mujer como para el hombre, que son factores físicos, y luego me gustaría preguntarle sobre factores genéticos, principales factores ambientales y factores de estilo de vida. Entonces, si le parece, nos vamos a dividirlo en esas 4 categorías, así factor mujer, factor hombre, y empezamos como principales problemas o factores físicos que pueden afectar la fertilidad en la mujer y en el hombre. ¿Cuáles serían? Ok. Como todo el estudio de la mujer es mucho más complejo, como en todo lo que tiene que ver con la parte ginecológica. Entonces, empezar con el hombre, que quizás es un poquito más directo el abordaje. La realidad es que con el hombre, un 90% de las veces, tú puedes darte una idea de que pudiese estar saliendo mal o que pudiese estar ocurriendo de manera negativa o impactando de manera negativa con un estudio básico de semen, ¿no? El estudio de semen realmente arroja bastante información porque, pues, dependiendo de lo que esté afectado, te puedes orientar un poquito hacia dónde va la cosa. Principalmente cuando estudiamos el semen en un espermiograma, te interesan 4 cosas, ¿no? La primera cosa es el volumen del eyaculado y las otras 3 cosas son que tienen que ver con la célula, con el espermatozoide como tal, que es la concentración, es decir, eso se define con la cantidad de espermatozoides por mililitro, la movilidad, que es la capacidad que tiene el espermatozoide no solamente de moverse, sino también de avanzar, y la cuarta, la morfología, ¿no? Que es básicamente que del número total de células por eyaculado, qué porcentajes son consideradas normales. Este es un punto que específicamente es bastante álgido, porque dicho sea de paso, los hombres, ¿no?, que producimos tantas células diario, ¿no? La Organización Mundial de la Salud considera que 96% de lo que produce un hombre está mal, ¿no? Entonces estamos hablando de que prácticamente todo nuestro producto es de pésima calidad, pero bueno, con 4% tenemos, ¿no? Pero lo que voy es que es específicamente delicado, ¿no? Porque pues en el momento en que hay una variante de un solo por ciento, de 1%, pues está hablando de que prácticamente es del 100%, ¿no? Entonces, bueno, la combinación de los valores alterados por el estudio de semen, ¿no?, pues te van orientando hacia dónde puede estar el problema, ¿no? Por ejemplo, puedes tener alteraciones de movilidad pura, alteraciones de la morfología pura, alteraciones de la concentración o combinaciones, ¿no? Entonces, específicamente en el hombre, pues es muy importante, es especialmente sensible a la parte ambiental, a la producción de espermatozoides, especialmente sensible a cuestiones como radiación,
cuestiones como calor, tabaquismo, son ese tipo de factores que pues tienen que, de por sí nuestro producto es de mala calidad, pues si a uno le va agregando este tipo de sustancias o de factores que pueden ir alterando que nuestro producto sea todavía peor, pues entonces tenemos alteraciones principalmente de índole morfológico. Pues dicho sea de paso, es como que de las más delicadas, ¿no? Porque pues se necesita relativamente poco tiempo para que puedas bajar un 1% en esta concentración, pero bastante tiempo de una buena dieta, cambios en el estilo de vida, antioxidantes, zinc, ácido fólico, etcétera, como para poder alcanzar a subir un 1%. Entonces realmente la parte de la morfológica es bastante difícil, ¿no? Hay la parte de ambiental. Entonces, usualmente cuando tienes un paciente que viene con alteraciones de la morfología, pues lo primero que le dices es desintoxícate, come bien, toma muchísimo antioxidante, toma muchísimo vitaminas, deja de fumar, no estés tanto tiempo sentado, ¿no? Porque pues también ahorita en este estilo de vida donde vamos sentados prácticamente todo el tiempo, el calor constante de estar ahí sentado, ¿no? El calor que se genera en la zona pélvica, pues eso también altera la producción de espermatozoides. Usar el celular en la bolsa, ¿no? Tenerlos tan cerca, la radiación que emite el celular también puede ayudar a afectar la morfología. El trabajar con la laptop en las piernas, que también todos lo hacemos, ¿no? También por el mismo calor que genera la contadora. Este tipo de cosas que suenan tontas, suenan sencillas, pero que realmente impactan en el factor más determinante que es la morfología. Por otro lado, cuando tenemos alteraciones, por ejemplo, que de repente tienes un hombre, tiene pues ningún tipo de factor de riesgo, que lo consideras normal, etcétera, y de repente tú le haces un estudio de semen y está en cero, pues tienes que buscar ya cosas anatómicas, como bien lo decías. Ahí, por ejemplo, que no haya una formación adecuada de los conductos que transportan el espermatozoide del testículo hacia adelante, ¿no? Y de ese tipo de cosas que te hablan de un bloqueo, algo que impide que haya este paso de las células desde la fábrica hasta su lugar final, que pues es en el eyaculado. Y bueno, y pues cuestiones genéticas, ¿no? Donde, por ejemplo, ya tienes alteraciones extremadamente graves o severas en el semen, ¿no? Que tienes que meter ahí a ADN, ¿no? A microdeleciones, al estudio genético del paciente masculino para ver que no hay algún tipo de alteración, algún gen que esté transfiriendo mal para una mala calidad celular. Entonces, es todo un mundo extremadamente interesante el estudio del varón, pero la buena noticia es que pues la gran mayoría, como lo digo, pues lo puede uno detectar pues ahí con un simple estudio de semen, ¿no? Por eyaculado. Eso es en hombre. El microplástico, doctor, no sé si es la nueva moda o en verdad está siendo un problema que están diciendo que nos está afectando, que todo el mundo estamos llenos de microplástico, que los espermas, si sabe como dice, el producto es de tan mala calidad y luego con plástico. ¿Qué tan cierto es este tema que están tratando recientemente? Sí, es bien cierto. La realidad es que hay ponencias, congresos enteros de medicina ambiental, ¿no? Que es esto que se habla de todas las cuestiones que vienen saliendo producto del ambiente tóxico, en el mundo tóxico en el que vivimos, ¿no? De estos microplásticos que, dicho sea de paso, se han encontrado hasta presencia de estos microplásticos hasta en placentas, en bebés recién nacidos, y uno le encuentra ahí en la circulación placentaria partículas de plásticos. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que una persona que diga que no tiene nada que ver, pues yo creo que está subestimando un problema grave. O sea, definitivamente yo creo que sí tiene un impacto negativo en la parte de la fertilidad. Dicho por eso que, pues bueno, ahorita todavía hay mucha sustitución, ¿no? Materiales hechos de plástico por cuestiones de silicona o hasta por vidrio, que son cuestiones o recomendaciones que sí se hacen. Por ejemplo, recordando, por ejemplo, a un bebé, ¿no? Que tú le calientas el biberón, el calor de la esterilizada, libera estas pequeñas partículas de plástico microscópicas a la leche y es lo que consume el bebé, ¿no? Entonces dices, bueno, pues tienes que sustituir por biberones de vidrio para que pues a la hora de que lo calientes no haya esta liberación de sustancias, vaya. Entonces, yo pienso que sí, definitivamente la parte del ambiente tóxico en el que vivimos juega un papel fundamental en el deterioro cada vez más progresivo en la calidad de nuestro producto, pero pues también en la parte útil de nuestro producto, que es finalmente el fin reproductivo, ¿no? Yo también comparto su opinión. Se me hace que sí es verdad esto y sí siento que todavía no sabemos en qué nos está afectando. Ahora, enfocándonos un poco en lo que es la fertilidad de la mujer, ¿cuáles serían principalmente los factores físicos que afectan a la fertilidad en la mujer? Como decía, pues como todo, la mujer ofrece mucha más complejidad, es un campo extremadamente completo porque pues, no nos deja de sorprender ahí todo lo que es la parte femenina, porque yo le llamo, es la parte elegante de esto, ¿no? La parte sofisticada. Nosotros prácticamente mala calidad, ¿no? Y la mujer pues es la parte elegante, la parte bonita, ¿no? La parte ordenada, como en la vida. En la parte o en el abordaje de la mujer como factor femenino, es bien importante ahí separarlo, así como existe el factor masculino y el factor
femenino, el factor femenino a su vez se subdivide, ¿no? O sea, subfactores, que son como mini factorcitos, ¿no? O sea, pequeños compartimientos de causas que pueden originar fertilidad, pero también el llevarlo de esta forma como que te ayuda también un poquito a ser más ordenado, a ser más metódico, a que no caiga uno como médico en el error que es de que te llegan los pacientes con una carpeta así de grande en la cual estudios, y la verdad es que puedes pedir tantas cosas que te acabas perdiendo, porque además no solamente a la hora de diagnosticar, sino a la hora de tratar, pues también el ser ordenado a la hora de hacer tus abordajes, pues te permite ofrecer tratamientos pues bien individualizados, ¿no? Porque pues cada caso definitivamente es diferente. Entonces, en ese sentido, el factor femenino o los subfactores femeninos se subdividen de esta forma de una manera muy básica. Está la parte infecciosa, que es la que tiene que ver todo con la presencia de infecciones que pudiesen alterar un poquito la arte de la fertilidad. Los factores hormonales, por supuesto, que son las hormonas ginecológicas, ¿no? Que básicamente tiene que estar funcionando bien el eje hormonal en coordinación adecuadamente con el cerebro, con el ovario y el útero. Las hormonas, pero las hormonas que no son ginecológicas, eso quiere decir las hormonas que también no tienen un papel, digamos, directo sobre la parte ginecológica, pero que sí la pueden llegar a alterar, donde principalmente tienes tres de las de primera línea, que son tiroides, la hormona tiroidea, que es la hormona del metabolismo, la hormona prolactina, que es la hormona de la lactancia, y las glándulas suprarrenales, ¿no? Que son las que producen los andrógenos de manera natural. Principalmente esas tres. Y después hay otras un poquito que pasan para segunda línea. Después está la parte, fundamentalmente, intentando como aterrizar un poquito a la parte anatómica, pues también hay un factor vaginal, ¿no? Donde evidentemente pues existen condiciones donde la vagina pues puede tener algún tipo de barrera, ¿no? Que interrumpe la comunicación, ¿no? Que generalmente solo observas uno que otro un poquito más en niñas que no les baja, ¿no? Que puede ser que la vagina esté cerrada. El factor cervical, ¿no? Que básicamente es el cuello del útero. En cervix es bastante directa la cosa, ¿eh? O está permeable o está impermeable. ¿Permite el paso o no permite el paso? Llegando al útero, el útero es increíblemente fascinante. De los principales factores en esto, el útero se subdivide. Son tres órganos en uno, siempre lo digo. El cervix, del cual ya hablé, pero el útero a su vez desde la parte funcional se subdividirá en el cuerpo del útero, que básicamente es toda la estructura uterina que se encarga de la contención del embarazo, donde la reina de todas las enfermedades uterinas son los famosos miomas o fibromas, este tipo de enfermedades que se hacen bolas en el útero y atentan en contra de la parte reproductiva, no solamente como mantiene el útero lleno de bolas o de deformados, sino realmente los miomas afectan la contractilidad en la que el útero se mueve, pero también la expresión de ciertos genes que transcriben para que el embrión se pegue bien en el endometrio. Entonces es un mioma, pues por ejemplo es algo vivo, ¿no? O sea, está vivo y realmente sí te está alterando y no ves que tanto hasta la hora que lo quitas, ¿no? Ese es el útero por fuera y el útero por dentro, el endometrio, que este es el mero bueno, ¿no? Porque finalmente pues el endometrio es la capa más interna en la cual para lo que el útero está hecho, que es para que el bebé se implante. Entonces las enfermedades del endometrio deben de ser manejadas y estudiadas completamente independientes a la parte uterina, porque finalmente el endometrio es una cavidad virtual, o sea, todo el tiempo se encuentra colapsada y hasta que no entras y lo ves, ¿no? Y ya puedes ver por dentro, mira, tiene esto, tomo biopsia, hago esto, entonces te das cuenta que el endometrio puede estar enfermo y nunca te diste cuenta. Finalmente un endometrio que está enfermo es un endometrio que te va a dar dos manifestaciones. Uno, problemas de hemorragia, porque es la capa que se menstrua mes con mes. Y dos, problemas de infertilidad, porque es la capa donde se pegan los bebés. Entonces, finalmente, si el endometrio, mientras más enfermo esté, más infértil y más sangra. Entonces, realmente el endometrio es como que bien aparte, ¿no? Además de todas las cuestiones genéticas que atentan a que el embrioncito tenga una mala comunicación con el endometrio, entonces puede haber un endometrio que no necesariamente esté tan mal, pero no se pega. Y eso es algo que de hecho es bastante frustrante. Ya después saliéndonos un poquito pero pues llegamos a las trompas, ¿no? Estas vías, estos puentes, estas comunicaciones, ¿no? Que entre el ovario y el útero mismo, las trompas son fundamentales, ¿no? Para que haya un proceso reproductivo, porque finalmente si no hay puente, pues no hay paso, ¿no? De hecho, en las trompas es donde ocurre la fecundación, ¿no? Entonces, si tienes una trompa enferma, pues básicamente tienes un puente destruido. Y pues en las trompas generalmente hay pues como de dos, o están bloqueadas o están llenas de agua, o está normal, es la tercera opción. Y al último, el ovario, que este sí es caprichoso. El ovario, a diferencia del útero, el útero es como todo buena onda. El útero es noble, si tú lo tratas con amor, el útero te responde. Si el útero está enfermo y lo operas, si lo tratas con respeto, el útero lo recuperas, tú das la cantidad adecuada de hormona a una paciente posmenopáusica y la vas a hacer arreglar, ¿no? O sea, el útero responde, el ovario no, ¿no? Y es aquí quizás el coco en la reproducción, ¿no? ¿Qué pasa con el famoso reloj biológico, ¿no? Esta situación en la cual el ovario dice ya no y ya no. Y la realidad es que este factor ovárico pues está íntimamente relacionado con la edad y pues ese es el único de todos los factores que pues es irreversible, ¿no? Porque pues cuando el ovario termina su vida, su ciclo biológico, pues entra en un estado de que pues ya no puede más. Y es cuando recurres a otras técnicas de reproducción asistida, como es la donación de óvulos, que pues cuando ya no hay por dónde, pues pido prestados, ¿no? Entonces es como que la manera más o menos en la cual se subdivide, de primera línea al menos.
Y me gustó mucho como lo estuvo explicando como de manera muy personal. Siento que las mujeres en ese sentido pueden relacionarse más conectándolo como lo hizo usted, manejando como emociones de alguna manera. Se me vino a la mente la película esta de las emociones y todo eso. Imagínense con todos esos problemas y luego nosotros con una muy mala producción. O sea, no me sorprende que la tasa de embarazo ahorita está bajando. Creo que da pie a todo lo que está pasando. En el aspecto genético en la mujer, ¿cuáles considera usted que pueden afectar un poco más? Aquí la parte genética sería importante complementar la pregunta como que genética para qué, ¿no? Porque, por ejemplo, hay enfermedades, ¿no? Que pueden llegar a tener un impacto genético. Por ejemplo, la endometriosis, ¿no? Que se sabe que es una enfermedad poligénica, o sea, no es como que un gen para endometriosis, sino toda esa tendencia genética familiar que te transcribe hacia una enfermedad que es letal para la parte de los óvulos, para la fertilidad. Se sabe que 60% de todas las parejas infértiles tienen endometriosis, ¿no? Más de una de cada dos. Entonces, hay una genética específica para endometriosis. Para miomas, que vendría siendo factor uterino, también hay genes que marcan tendencia, no solamente racial, sino también, pues, de tendencia familiar, para una tendencia a la formación de estos miomas. Después, hacia ovario, por ejemplo, nos vamos hacia ovario y sabemos que es importante interrogar la edad en la cual la mamá entró a la menopausia, porque también se sabe que hay cierta correlación o cierto comportamiento que tiende a repetirse de mamás para hijas y hacen ovarios que, digamos, caducan un poquito antes de tiempo. En cuanto a la parte de útero, pues también sabemos que existen pues muchas malformaciones de útero que pues no son necesariamente algo genético, sino en este caso la mujer tiene una variante en la estructura uterina, alguna malformación que se le llama, y eso es más bien, digamos, un error de fábrica, pero también que atenta en contra de la fertilidad, como por ejemplo nacer con una pared en medio del útero, un septo que se le llama una pared, ¿no? Y pues otro tipo de cuestiones que ya son más típicas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una chica así chaparrita, baja estatura, de cuello pues un poquito bajo, la implantación un poquito baja de orejas, que jamás ha menstruado, que tiene, le llaman el tórax en escudo, pues entonces a ella a lo mejor sospechar que sí pudiese tener algo genético y te vas, por ejemplo, para investigar lo que se llama síndrome de Turner, ¿no? Que ellos son causas de algo que se llama menorrea, que es que jamás en la vida ha menstruado, pues es una causa genética pura, en la cual pues en lugar de que tengan los dos cromosomas XX, tienen por ejemplo solo uno, ¿no? Ese sí es algo genético puro. O cuando tienes otras causas de origen, por ejemplo, hay otras donde ves que la mujer está estructuralmente íntegra, sin ningún tipo de tema, pero tampoco nunca arreglado, y resulta que le haces un estudio de ADN y de repente te encuentras con sorpresa de que esa mujer tiene cromosoma XY, que es el del hombre, pero tiene un síndrome en el cual pues no detecta la testosterona. Y entonces por eso jamás se diferenció a hombre. Y entonces ya te metes ya en cosas así bien locochonas que afortunadamente son la minoría, pero bueno, digo, de que pueden ocurrir y aparecer, pues definitivamente las encuentras, ¿no? Aquí con eso que comenta los factores genéticos, ¿qué tan fácil es, ahorita que estuvimos manejándolo de alguna manera, cuando son factores físicos y genéticos, para ustedes es igual de fácil tratarlo o es más complicado cuando viene ya por genética, cuando viene ya la falla de fábrica? Esa es una buenísima pregunta y la realidad es que ahí sí es obligado cuando tienes una mezcla, ¿no? Entre algo genético pero también algo adquirido, pues entonces ya tienes que pensar, pues de alguna manera, en primer lugar no volverte loco, ¿no? Y en segundo lugar, pues ver qué cosa puede finalmente tener el mejor resultado desde un punto de vista reproductivo. Te voy a decir un ejemplo nuevamente con miomas, ¿no? Esta enfermedad, pues que marca una tendencia familiar, pero sabes que el quitarlos le estás resolviendo gran parte del problema, ¿no? Que a lo mejor sí tiene la tendencia a volver a formarlos, pues está bien, ¿no? Digo, puede que los vuelva a formar en un futuro, pero pues al menos en ese momento estás resolviendo un problema que te está atentando en contra de la reproducción y logras que la paciente se embarace. Efecto contrario, por ejemplo, de este ejemplo que decía de una chica con Turner, cual nada más hay un cromosoma X, que sabes que el ovario, pues de entrada es un órgano que va a caer en una insuficiencia ovárica pues muy pronto, y los folículos, los poquitos que tiene, normalmente no llegan a madurar para ser considerados óvulos, valga la redundancia, ovulables. Entonces a lo mejor más bien esa paciente se va a beneficiar de un programa de donación de óvulos para poder lograr un embarazo. Entonces pues sí depende mucho de la identificación de qué son todas las cosas que pueden estar saliendo mal, porque hay algunas que se van a beneficiar por cirugía, hay otras que se van a beneficiar por cirugía y técnicas de reproducción asistida, y otras que solamente por reproducción asistida, no se les puede ofrecer otra cosa, ¿no? A veces hasta solamente con donación de gametos. Y ahora sí viene, pues, lo que considero la buena, ¿no? La que uno tiene algo que ver y que puede hacer para mejorar su fertilidad, que son el estilo de vida. ¿Nos podría explicar en el estilo de vida cuáles son los factores que pueden afectar tu fertilidad en el caso de la mujer? En el hombre, pues lo que mencionó, ¿no? Supongo no fumar, tratar de evitar ponerte cosas calientes en la fábrica, tratar de consumir menos cosas con plástico,
Pero regresando a la pregunta principal, en el estilo de vida, en la mujer, ¿cuáles son los factores principales de tu estilo de vida que tú puedes tomar acción para ayudar a tu fertilidad? Pues acá nuevamente radica la importancia de la compartimentalización, de la división de los subfactores, porque también los factores ambientales, las mejoras o los beneficios que pueden tener a la hora de tratarlos o atacarlos, también deben de ser realizados por estos mismos subfactores. Por ejemplo, cuello, ¿no? O cervix. Ahí el factor de cambio de estilo de vida que más impacta, pues es intentar en la medida posible mantener el cuello limpiecito, sin papiloma, sin nada que requiera pues algún tipo de cirugía, nada que puede, infección de transmisión sexual que pueden hacer que el cervix esté bloqueado en cuanto a su paso. Básicamente es cuidarlo, ¿no? O sea, cuidarse en la vaginaria, estar vacunados contra el VPH, etcétera, ¿no? Hacia, por ejemplo, útero, ¿no? Por ejemplo, pues igualmente la parte de prevención de infecciones es fundamental porque pues hay condiciones, principalmente clamidia y gonorrea, que pueden hacer que el endometrio esté muy inflamado. Entonces, al estar muy inflamado, se llama endometritis. Esto es también un ambiente hostil para un embrión. Y también pues, condiciones que pueden hacer que se forme una adherencia del útero pegado por dentro. Entonces, eso pues también es básicamente cuidar de infecciones. Hacia trompas, definitivamente, ahí sí infecciones, ¿no? Eso sí es, las trompas se pueden ver bien afectadas, las famosas alpigitis por la presencia de gonorrea, clamidia, enfermedades que pueden contribuir de manera negativa al transporte del óvulo, o sea, las vuelven malas, ¿no? En cuanto llegas a ovario, ¿no? Básicamente, pues ahí tabaquismo. Tabaquismo, porque pues el tabaquismo se sabe que baja importantemente la calidad de los óvulos, porque a veces una mujer puede tener todavía bastante óvulo para rato, eso lo sabes por medio de un estudio de sangre que se llama hormona antimoleriana, y dice, bueno, anda muy bien de ahí de cantidad, ¿no? Pero hasta ahorita en reproducción asistida no existe una sola prueba que te ayude a definir bien de la calidad del óvulo. Solamente sabemos lo que le afecta, ¿no? Y al óvulo pues le afecta a fumar, le afectan las drogas y por supuesto que le afecta la edad, ¿no? Que ojo, esto no quiere decir que la mujer debe de, sí, córrele, ve y en este momento embarázate, sino que debe de haber cierta conciencia reproductiva en la cual pues no suena mala idea que si una persona todavía no está con deseo reproductivo próximo, pues que se vaya a estudiar pues cómo anda el reloj biológico, ¿no? Y eso se puede hacer, digo, no es un cambio de estilo de vida, es natural, es ganar años, ¿no? Pero la edad ahí está completamente relacionada a la baja calidad de óvulos. Entonces hay que voltear a ver al ovario, saber que es un órgano que tiene, digamos, pues los días ciertamente contados, pues saber qué tan contados están estos días. Entonces, pues voltear a ver a la edad como un factor importante. A nivel endometrio, por ejemplo, esta capita de la cual hablamos, en la cual se implantan los bebés, el endometrio es de las capas del útero, es el que tiene más receptores a hormona. Es decir, el endometrio sí es esclavo de la hormona. Entonces, las alteraciones hormonales específicamente le van a pegar bastante al endometrio. Y si recordamos nuestras clases de biología en la prepa, sabemos que el endometrio es una capa que come estrógeno, es decir, la hormona femenina, que es el estrógeno por excelencia, hace que el endometrio crezca, después se menstrua y el estrógeno vuelve a hacerlo crecer. Entonces, estados donde hay mucho estrógeno circulando pueden alterar la cantidad de endometrio, la calidad también. Entonces, por ejemplo, en gente que tiene mucha obesidad, la grasa no es solamente un cinturón que todos llevamos, ¿no? La grasa es un órgano endocrino, eso quiere decir un órgano que produce hormonas. Entonces, la grasa tiene la capacidad de producir un tipo de estrógeno de muy mala calidad, ¿no? Que se llama estrona, y este estrógeno de mala calidad también puede hacer que el endometrio crezca de manera irregular. Entonces, son endometrios con mucha cantidad, pero muy poca calidad. Entonces, cuando llega el embrioncito, se topa, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como si como llega el embrioncito y tú tienes un baldío lleno de plantas de maleza, ¿no? Gigantesca, como vas a sembrar algo ahí. ¿Qué tienes que hacer? Pues quemar todo para que otra vez te crezca pastito y ahora sí siembras. Entonces, ambientes con excedente de estrógeno, pues también ahí puede alterar de cómo el endometrio se comporta. Ligado, por ejemplo, a lo que tú decías ahí de los plásticos, también existen esa información que ya se sabe bastante bien, en la cual muchos de estos plásticos emulan o se comportan similar a estrógenos, igual los famosos fitoestrógenos, sustancias que se comportan muy similar al estrógeno y que pueden hacer que el endometrio crezca mal. Entonces, igual limitar ese tipo de sustancias que pueden contribuir a que el endometrio crezca sin tanta calidad posible, que en consecuencia pues te va a traer que el embrión no se pueda pegar, porque tú puedes tener un embrión de oro que brilla en la oscuridad, ¿no? Y lo tenemos ahí en el laboratorio presumiéndolo, pero si no tienes un buen endometrio donde meterlo, no va a jalar. Entonces, son por ejemplo algunos de los ejemplos, ¿no? Aquí una pregunta que se sale totalmente fuera de contexto, a ver qué me dice. ¿Por qué se escucha tanto, ahorita que estamos hablando tanto de la fertilidad y todo eso, parejas o mujeres que están con su pareja años, todo eso, se cuidan o no, lo que sea que da el caso, y siempre salen de fiesta en las peores condiciones, haciendo todo lo que dicen, no tomes, no bebas, no esto, no lo otro, y ¡pum! Esa noche con alcohol en el cuerpo, tabaco, nicotina,
y ¡pum!, salen embarazadas. ¿Por qué? Yo creo que esa es la pregunta que todas y cada una de las parejas que vienen con un tema de fertilidad a la clínica se han hecho. Porque ellos sí y yo no. Y la realidad es que tienen toda la razón en preguntárselo, porque, por ejemplo, si uno se va a la tasa de embarazo más cruda, quitándole todos los adornos, ¿no? Así, la tasa de embarazo en el ser humano, o sea, es 60% no lo van a lograr, 40% sí. Entonces, estamos hablando de que una de cada 2 veces no se va a lograr nada. Eso hace que, pues, el ser humano seamos, en teoría, una mala raza para reproducirnos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en todos y cada uno de los factores que además te pueden afectar esto, si uno se va a la biología básica, necesitas literal que los planetas se alineen para que un embarazo jale. Necesitas tener un óvulo muy bien hechecito, necesitas tener una buena calidad de esperma, que el esperma más guapo llegue y se fecunde con el óvulo, que se muevan cronométricamente de la trompa al útero y se encuentre con el endometrio de mejor calidad posible en algo que se llama ventana de implantación, que la ventana de implantación es de horas, en la cual el endometrio se considera de mejor receptividad, es decir, el endometrio que es mejor para recibir embriones. Y esa ventana dura horas. Y que además el microambiente de hormonas, todo lo que tiene que ver con el estado nutricional, todo se encuentra perfecto. O sea, realmente suena como complicado y es que lo es, ¿no? La realidad es que quién sabe por qué de repente ocurren esas cosas. Se cumple tajantemente el dicho de cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Y eso que dijo me gustó, que como especie, la fertilidad que tenemos, que todo es tan complicado, pues sí, no tengo explicación. Pero especies como la jirafa, que la jirafa para procrear batallan un chorro, pero lo logran, tienen su bebé. La jirafa cuando va a dar a luz ni siquiera se inclina, desde esa altura lo avienta, sale y espera que el bebé la siga. O sea, es así como, ¿qué dices tú? No manches, o sea, ¿dónde está esa evolución? Pero bueno. Muchas gracias, doctor. La verdad estuvo bastante interesante. Me gustó mucho cómo manejó los términos. Creo que va a estar muy fácil de que la gente se identifique con todo eso en la parte emocional. No sé si haya algo que le gustaría agregar para finalizar. Yo creo que al final del día, si entendemos la parte de que pues, la infertilidad es una condición donde hay un factor femenino puro en 30%, un factor masculino puro en 30%, pero el mixto en 40%, si entendemos que es algo de dos y que además, si eso lo correlacionamos con esto último que estamos platicando, de que pues, de verdad no está sencillo que se logre un embarazo, pues yo creo que es un llamado a todos como adultos en edad reproductiva, pues a voltear un poquito a ver cómo andamos en salud reproductiva, porque desgraciadamente llegamos a la consulta con el uro o con el gine normal, de repente existe poco tiempo, poco acercamiento a voltear a ver a la parte de reproducción, porque ojo, la gente no necesariamente está enferma, ¿no? Simplemente pues, les cuesta trabajo embarazarse. Entonces, ¿por qué pedir estudios de una persona que no está, entre comillas, enferma? Entonces, el voltear a ver a nuestra salud reproductiva como una parte fundamental de la consulta que deberíamos todos de llevar, es tan importante como ir al pediatra, es tan importante como ir al internista, es tan importante como ir al gine, al uro, pero también acercarnos a ver un poquito cómo estamos, ¿no? Porque desgraciadamente son enfermedades que tienen en común denominador algunas la parte de, es que si me hubieran dicho hace unos años esto sería mejor, porque aquí sí estamos hablando de una carrera contra el tiempo. Entonces, ¿por qué esperar a que haya una repercusión clínica que es infertilidad para realmente encontrar o buscar un problema y atenderlo? Porque muchas veces ya no hay forma de irnos hacia atrás en el tiempo. Entonces yo creo que esa sería quizás la moraleja, entender que este tipo de condiciones existe, que como raza no somos buenos reproduciéndonos, entonces pues si sabemos todo eso, pues entonces acercarnos a ver, oye, pues cómo estoy más o menos, permíteme hasta planear mi vida, ¿no? Mi proyecto de vida, o sea, tener un poquito más de control y no dejar que el tiempo te cargue, ¿no? Y ojo, pues también entender una tercera cosa que sería, pues ok, no es lo mismo que yo produzca óvulos o que tenga esperma a que logre un embrión fecundado. Y tener un embrión no es lo mismo de embarazarse. Esa es otra cosa también. O sea, de hecho, pues la gran mayoría de los embarazos, más de la mitad, se pierden espontáneamente antes de la semana 5 y 80% es por cuestiones genéticas. Tú agarras esos embrioncitos, los estudias y traían algo. No es lo mismo que una persona se logre fecundar a que logra tener un embarazo, a que logre tener un bebé en casa, que finalmente esa es la última parte, ¿no? Y existen diferentes momentos críticos en los cuales puedes fecundar pero no embarazarte pero no tener un bebé en casa. Entonces, pues insisto, no esperar a que ocurra una tragedia como para voltear a ver la salud reproductiva, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. De todas maneras, vamos a poner aquí las ligas a su tarjeta digital y a su información para que si tienen dudas lo puedan contactar, puedan hacer una cita. El doctor tiene su clínica en la ciudad de Querétaro, ya tiene como 7 años de experiencia y pues es una de las clínicas más respetadas ahí de la ciudad. La primera, 25 años ahora en julio. 25 años, ya es un bebé. Ya es un adulto que ahorita ya está con problemas reproductivos. Ya estamos viendo bebés de nuestros primeros bebés.
Exacto, ya están de pacientes. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, doctor. Sabemos que anda ocupador y pues aquí dejamos la información. Pues muchas gracias, Kurt, ahí por el espacio, aquí darnos oportunidad de practicar de esto tan importante que es la salud reproductiva. Agradecerte a ti, a tu equipo y por supuesto a toda la audiencia que nos está escuchando por esta oportunidad de platicar de toda esta información. Aquí estamos a la orden en la ciudad de Querétaro. Como bien decía, estamos viendo ya los bebés de nuestros bebés. De lo que sea que se les ofrezca, pues estamos aquí para servirles. Un abrazo a todos. Después de mi conversación con el doctor Carlos, concluí que si buscas lograr un embarazo, el modificar y mejorar tus hábitos, así como llegar a un estilo de vida saludable, puede hacer una gran diferencia. Esto fue MedTac, hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.